En el aire, Radio Zipa, emisora del Círculo de Periodistas y Comunicadores Sociales de Antioquia, Colombia, transmitiendo desde el corazón de Medellín, ciudad de la eterna primavera. ¿Por qué enfermamos? Programa en el que tratamos aspectos de todo lo que implica el bienestar social y humano, cuerpo, mente y espíritu. Conduce y dirige el doctor Fernando Calle, psicólogo social y psicoanalista. Escúchelo todos los martes de 10 a 11 de la mañana en Radio Zipa Estéreo. ¿Por qué enfermamos? Muy buenos días, estamos de nuevo en el programa ¿Por qué enfermamos? Qué alegría estar con ustedes de nuevo. María Isabel, buenos días. Buenos días, qué bueno también, qué alegría. Andrés, buenos días. Muy buenos días, doctor. Buenos días, María Isabel. Buenos días, Ana María, y a todos nuestros oyentes. Bueno, después de haber tratado 2 programas consecutivos con aquello del inconsciente, pues han llegado bastantes interrogantes con relación a qué es eso de la frustración y cómo, sobre todo, cómo reconocerse en frustración. Porque ya decíamos, la frustración es la desrealización. ¿Y en qué perspectivas estamos en desrealización? Digamos de entrada que vinimos a realizar una existencia en disfrute y en conexión para el aprendizaje y la evolución de la conciencia. Ese era el cometido, ese es el cometido. No vinimos aquí a ser felices, vinimos aquí a aprender, y en la medida que aprendemos nos hacemos meritorios de la felicidad. La felicidad es un efecto, no un fin, ¿cierto? Es un efecto que se logra debido a que nos reconocemos en conciencia, recordando, reviviendo, procesando, elaborando, transformando, ¿cierto? Desde la conciencia. Y eso es lo que significa entonces estar vivo. Que la vida no tiene sentido, pues en un sentido general todos le ponemos sentido a la vida. Cada uno tenemos que ponerle sentido, no en el sentido de la obligatoriedad, sino en el sentido de reconocernos. O sea, en la medida que nos reconocemos, accedemos a una evolución, a una transformación. Pero es bajo el trabajo de reconocerse que recordamos el propósito y que nos ubicamos como seres temporales, y es que nos concebimos como en la dimensión del cuerpo, como seres eternos, y nos concebimos ya como seres espirituales y representantes de la conciencia cósmica. Vamos a retomar entonces algunas preguntas que nos han llegado para que ahondemos o nos metamos en algunas aristas de lo que significa eso de la frustración. No sé si ustedes quieran arrancar, María Isabel, Andrés. Quiero más que todo preguntarte lo siguiente, que me ha llamado mucho la atención, pues como en este último tiempo me han llegado invitaciones a charlas de cómo encontrar la felicidad. Ajá. Y usted cómo es feliz y cómo puede lograr la felicidad, pues de acuerdo, digamos, a sus expectativas y concepción, pero incluso no dicen concepciones del mundo. Entonces hago la pregunta es porque me parece que es una venta ficticia, pues me llama la atención y me parece que tiene que ver, pues lo veo como encuadrado en lo empresarial, como en el negocio, en el ser exitoso, y me gustaría mucho que se afirmara esa diferencia con respecto a lo que mencionabas hace un momento.
qué lindo que lo abordes, sí. Imaginemos que la felicidad es una falsa mercancía que nos vende el sistema de consumo y que nos impone como un sentido de la existencia, algo así como el ideal a alcanzar. Y si usted no es feliz es porque usted es bobo, es porque no puede, es porque es un tonto, es porque es que le falta luchar más, es que le falta esforzarse más. Incluso la prosperidad versus conseguir cosas y Ajá. obtener cosas. Exacto. ¿Qué nos impone la sociedad de consumo en términos de la felicidad como ideal? Nos impone unos patrones donde se nos culpabiliza de no lograr la felicidad, de no estar felices. Y es que uno no es feliz per se. De por sí no tiene que estar feliz, por favor. Esa tontería bobalicona de estar siempre con la inclinación del santo, Ave María Purísima, o la posición de tener esa risita plástica todo el tiempo, eso no es, en ningún momento puede ser considerado como algo que hable de la interioridad, que habla de nuestra propia interioridad, el crecer. ¿Y qué es el crecer? Estar dispuestos a abocar la adversidad. Finalmente, no se trata de si soy o no feliz, sino se trata de mi capacidad, óigase bien, mi capacidad para tolerar la frustración. Sí, porque mira que yo también lo pensaba y me daba cuenta de que es decir, como a nivel comparativo cuando se trabaja desde lo espiritual y desde la conciencia del ser y de la búsqueda y pues de la perfección, pero entendiendo que somos imperfectos, ese proyecto de vida que proponen es usted que sueña, cómo sueña el color del carro, de la casa, del vestido, de sus lugares, dónde va a viajar, cuántos aviones va a coger, pues una cuestión absolutamente pues absurda y intrascendente, pero pues lo repito porque incluso tiene pues que ver con la palabra. Pero me leí ayer una frase muy bella, pues no la tengo completa, pero de Carl Rogers, donde dice que exactamente pues lo que tiene que ver cómo a través de la incertidumbre, del caos, de las contradicciones, de las rupturas, los dolores y las tragedias, se vuelve la vida mucho más excitante, más, es decir, es la búsqueda precisamente del equilibrio y de encontrarse a uno mismo en esas dificultades y cómo yo las afronto y cómo afronto, por ejemplo, las frustraciones. Sí, el asunto de estar feliz, miren cómo llegamos dizque a la tal felicidad. Estamos frustrados y celebramos porque estamos frustrados. Cuando la frustración es el reto a aquello que no funciona o que no direccionamos todavía. ¿Por qué digo que la felicidad está en la tolerancia a la frustración? Porque en la medida que acepto mis limitaciones, entonces emprendo nuevas acciones hacia la transformación, hacia el mejoramiento de las condiciones que permitan evolucionar en ese proceso de obtener mayor disfrute, mayor satisfacción, más posibilidades. Justamente. Entonces, discúlpame Andrés, porque quiero puntualizar un hecho, ¿cierto? Uno es vivir en la frustración y convierto la frustración como un estado ideal. Entonces voy con la risa bobalicona por el mundo porque estoy frustrado y donde quiera que llego voy a encontrar quien me frustre y voy a ver frustrados por toda parte. Entonces
asumimos como que esa es la vida. Tampoco esa es la tarea. Esa es la vida, hay que vivir frustrados. Encontramos gente llena de miedo a vivir. ¿Y usted por qué va a hacer eso? ¿Y cómo va a hacer eso? ¿Y usted cómo se atreve? Y eso sí le va a salir, pero ¿cómo se le ocurre a usted? Pero es que, mire que usted no contesta las llamadas, mire que usted no prepara, mire que usted no planifica. Bueno, van a la crítica, siempre van a encontrar el motivo por el cual estar frustrado, ¿cierto? ¿Pero por qué? Porque están llenos de miedo, ¿cierto? La otra posición es la intolerancia a la frustración, donde ya entro en ansiedad. El deseo de estar satisfecho permanentemente me lleva a un estado de ansiedad donde ya caigo en procesos adictivos. Necesito la taza de café para poder equilibrarme, necesito el porro para poder equilibrarme, necesito la compañía. Somos adictos a veces a la compañía. Solo si estoy acompañado siento que estoy en equilibrio o estoy en bienestar. Dos extremos, ¿cierto? Quiero recalcarlos. Uno, el extremo de no tolero para nada y creo que la frustración es porque no me conceden algo, ¿cierto? Cuando yo mismo soy el que no me estoy concediendo. Por ejemplo, vamos a la soledad. No me concedo estar solo. Luego creo que los demás me abandonan. Entonces vivo una sensación de abandono, de estar como perdido en el mundo, donde por más que me esté acompañado, me siento en soledad. El otro extremo, voy a la frustración como un mecanismo recurrente aupado por el miedo a vivir, el miedo al fracaso, el miedo al ideal, pues a no alcanzar el ideal. Pero se busca conscientemente. Inconscientemente Ah, hablando. inconscientemente. Se establece como un estereotipo. Y lo que uno encuentra en muchos de estos seres que dicen ser felices es ese grado de frustración, donde hicieron de la frustración su cometido, su ideal, o cuántas veces lo convirtieron como en el premio. Se sublima. Su estilo de vida. Como un estilo de vida, sí. Por un lado frustrado, pero mientras me frustro en el amor, alcanzo en lo económico. Mientras me frustro en la salud, alcanzo en el amor. No sé si... Sí, o sea, lo llevo a otro campo, ¿cierto? Tres aspectos integrados, ya te doy la palabra. Tres aspectos han de integrarse: la salud, el amor y lo económico. ¿Cuántas veces quien va, dijéramos, triunfante en el amor, va por la vida teniendo fracasos económicos o sin poder hacer sus primeros pinitos siquiera en lo económico? Andrés, ibas a decir. Sí, que pues con base a todo lo que hemos hablado, justamente ayer estaba hablando yo con alguien que me contaba pues como ciertas adversidades que ha atravesado en su vida, y entonces me decía: Andrés, es que me pasa esto, luego de esto, bueno, viene esto. Entonces ella me decía: siempre que yo estoy a punto de como de llegar como a la cima o como de lograr algo, como que algo me detiene y no me deja lograr ese objetivo. Entonces ella me decía algo que me pareció muy interesante, porque yo le dije: ¿qué la detiene? Y entonces ella me decía: el mundo me detiene. Entonces yo le puse un ejemplo y le dije: vamos a hacer de cuenta que tú eres el mundo y yo soy tú. Y entonces me cogió y yo me solté. Entonces mira que lo que te detiene, tú te puedes soltar de ello. Entonces ella me decía: es que yo creo que uno nunca va a ser feliz completamente. No sé si yo me equivoqué al decirle, pues yo creería que la felicidad completa sí se puede alcanzar, pero tiene que ser una integración
de superar, asimilar y reconocer todas esas cosas que nos han llevado a perderla. No sé si yo me esté equivocando o si puede ser por ese lado, cuando identificamos todas estas cosas, llegar a una felicidad completa. Es hermoso lo que nos dices porque ya, mira, ya me vendí el ideal de que existe felicidad completa. Absurdo, absurdo. La felicidad completa es un ideal que nos vende el sistema de consumo, que nos vende la religión, que nos vende la idea de un más allá. La felicidad, reitero, es la capacidad de tolerar la frustración, tener un punto de equilibrio, ¿cierto? Acepto que no puedo obtener la satisfacción ya y acepto las limitaciones que me impone el medio para poder acceder al deseo, porque hay una cosa, es un secreto que pocos difunden y pocos conocen, y es la verdadera posibilidad de acceder al deseo está en la aceptación de la limitación. Accedo al deseo, que es la creación, es el paso al infinito, cuando acepto de que hay una autoridad, y esa autoridad es el respeto por mí mismo y el respeto por los demás, el respeto por el mundo. Cuando voy a trocha y moche queriendo lograr la satisfacción a como de lugar y llevándome a los demás por delante, ahí no accedo al deseo. Simplemente estoy en un mundo de pasión sin sentido que me genera la sensación de vacío permanente. Entonces la falta de deseo nos va a llevar por la vía de la insatisfacción constante. Tengo triunfo en el amor, pero no triunfo en lo económico, no triunfo en lo profesional. Triunfo en lo económico, pero mi salud está podrida. ¿Sí se entiende? Sí. ¿Por qué? Porque también lo veo como muy vinculado a lo que estábamos diciendo de lo que nos vende el sistema. Ajá. Y muy vinculado a la competencia, a lo competitivo. Pues competir con el otro, conmigo misma incluso, de lo que soy capaz sin ser capaz, pero entender la limitación. Exacto, entiendo que hay limitaciones en mí. La única competencia válida es conmigo mismo, ser mejor cada día. ¿Cómo voy a ser mejor? Pues aceptando de que tengo limitaciones, aceptando que puedo hacerle el juego a la limitación y ordenar la limitación en términos de negociación. O sea, no es que yo soy un pobre paralítico y que ya no tengo posibilidades. No, ¿cómo negocio con esa limitación que tengo? Entonces uno ve gente que desarrolla unas habilidades enormes a partir de, por ejemplo, la pérdida de la vista. Entonces aprenden a escuchar y descubren desarrollan otras habilidades. Tacto, las otras habilidades, y contados por ellos. Un ejemplo que les quería traer a colación es una película que me vi en estos días. Entonces el hombre se mete a trabajar, tiene el 5% de la vista. Entonces se mete a trabajar en un hotel y le toca trabajar en el bar. Y la prueba que tiene que pasar es la prueba de los vasos. Y el director de ese sector del hotel pues se pilla de que el hombre no está siendo completamente sincero. Entonces empieza a marcarle y a atormentarlo. Ese vaso no quedó bien, ese vaso está manchado, aunque estuviera brillantísimo. Dígame, defiéndame, ¿por qué el vaso está completamente transparente? Que no tiene ninguna mancha. Y él no sabe cómo. Yo no sé. Termina diciendo yo no sé, pero no puede confesar la limitación que tiene, porque también entró al hotel con una mentira, ¿cierto? Y se va a escuchar, hacer pruebas con una copa. O sea, cuando suena
absolutamente Brillante. concordante cuando suena al tocar, al timbrar, ¿cierto? Al timbrar la copa, cuando suena completamente limpia y cuando suena con alguna mancha. Uy, qué Es belleza. una nitidez, o sea, Uy, qué imagínense, hermosura. quedó la mancha De sus una dedos. huella y ya le baja el brillo a la tonalidad. O sea, una agudeza, tiene que ser una agudeza auditiva Es muy... increíble. Y entonces es hermoso porque pues nos muestra justamente eso que queremos nombrar, ¿cierto? No es la limitación para justificarnos, es la limitación para reconocernos y negociar con esa limitación. Porque finalmente, ¿en qué consiste realmente la existencia? El aprender a mercadear. ¿Qué hace el mercader? Negocia y aprende a manejar las fuerzas del universo a partir de el intercambio con el otro. O sea, si psicológicamente yo sé que la emoción te mueve por esto que brilla tanto, entonces te traigo como los españoles un espejito para que te mires en él y te quito el oro porque pero miren el valor del mercader ahí. O sea, ¿qué vale un espejito? Pues ante nuestros ojos actuales no vale nada, pero para un indígena era mucho más valioso que la morrocota de oro. Claro, sí, le brillaba más. Le brillaba más Le y, llamaba más la atención. y le mostraba otro mundo, ¿cierto? Ahora mencionábamos algo muy interesante y es que el doctor nos decía que a veces hay personas que de pronto tienen equilibrio, digamos, en lo económico, pero entonces les va mal en el amor y esto. Pero me recuerda justamente una conversación que él y yo tuvimos ya hace rato, donde él me decía, Andrés, es que tú estás experimentando algo de frustración. Y yo le decía, doctor, la verdad, sí me pasa esto, estoy experimentándolo porque siento mi vida afectada en la salud, en la economía y en el amor. Entonces, cuando sentimos que estamos afectados en estas tres áreas, ¿el nivel de frustración es demasiado alto o cómo es la cuestión ahí? Porque ahorita mencionábamos que a veces se afectan unas áreas pero en otras no. Y digamos que creería yo que la estabilidad de una persona, más que todo, son esas tres áreas. Entonces, si esas tres áreas se ven afectadas, obviamente hay mucho nivel de frustración. Es el bloqueo. Ya hablamos de un bloqueo donde la frustración sube a niveles intolerables y parece ser que lo único que nos quedara sería la salida de la muerte, el suicidio, ¿cierto? ¿Qué pasa ahí? En ese bloqueo generalmente es un bloqueo con la sexualidad infantil. Tengo rabia con los padres y los hermanos de la infancia. ¿Qué toca trabajar entonces? Lo que me bloquea, la sexualidad. Porque, ¿qué hace el que accede a una pareja? Mínimamente ya negoció el acceso a una realización amorosa, dejando de lado el esquema de los padres. Porque ¿cuál es el prototipo de la pareja para cualquier adulto? El prototipo es el papá, la mamá. El papá, la mamá. Claro. Pero cuando aprendemos a tramitar, a negociar con eso, entonces, bueno, ella puede que no sea tan parecida a mi mamá, pero me la recuerda en su ternura, en su atención, en el color de piel, ¿cierto? Entonces aprendí a negociar, pero cuando quedamos fijados a la relación con los padres, queremos a ese papá o esa mamá. Que sean iguales. Y nos quedamos en la casa muchas veces, y a muchos les pasa, que se quedan toda la vida al lado del papá y la mamá. Y resultan siendo el bordón de la vejez de aquellos, pero su vida. El papá murió a los 96 años y ella tenía 60 cuando el papá murió. ¿Qué fue de su vida? Se quedó sin piso. No hubo realización. No hubo realización. Por más amigable, por más querendona, por más cuidadosa que pudiera ser,
no se cuidó a sí misma. Hay un concepto que me encanta, que es el concepto original de medicina, y es el cuidado con sabiduría. Y la sabiduría que no se alimenta en sí mismo, en ti mismo, es una sabiduría chueca, es una sabiduría de apariencia. Es decir, si no cimentas el conocimiento del mundo sobre el conocimiento de ti mismo, estás repitiendo, estás reproduciendo esquemas, estás halagando al otro con un discurso que quizá pues puede que produzca tecnología, pero a ti emocionalmente no te va a producir ningún efecto evolutivo. Sobre todo porque no se hace la propia vida. Exacto. Sino que se está cediendo todo el proceso personal a otros o a otra o a otro. Entonces todos somos médicos, ¿cierto? Todos somos médicos, y ante todo médicos de nosotros mismos. Cuando yo me cuido con sabiduría, estoy respetándome y voy a respetar al otro. Pero ¿qué respeto le voy a dar al otro cuando yo ya me respeté? Voy a hacerlo por un mandato. No, sé, hay que cuidar de todo el mundo. Hay que ser buena gente. No, pero ¿cómo se le ocurre a usted dejar a esa persona sin el préstamo si usted tiene tanto dinero en la cuenta? Hombre, no, es que si yo respeto y sé que ya me han quedado mal, porque voy a repetir el mismo error con las personas, y es porque me respeté a mí mismo para no pasar decepciones, desilusiones, no tener encontrones. Entonces no presto. ¿Por qué? Porque ya me han quedado mal y ya sé que mi familia me queda mal. Eso, entonces es como un cuidado también que debemos tener. Hay algo en lo que hablábamos ahí que yo decía, también es como importante mencionarlo, y es que muchas veces, lo digo experiencia propia, porque no, las personas somos de pronto muy buenas hablando, ¿cierto? Y de pronto, no sé, María Isabel está pasando un mal momento y entonces se acerca a mí y entonces, bueno, y yo le subo la moral y todo eso, y no, vas a superar todo eso que te está dañando y eso. Pero entonces resulta que cuando es a mí el que me están pasando las cosas, no es esa misma, o sea, no es como ese mismo trato, no es como, bueno, Andrés, vas a superar esto, ¿cierto? Entonces, ahí uno dice, es algo como muy, de cierto modo, contradictorio, ¿no? Porque obviamente tú has experimentado la frustración y tú no te dices cosas que te impulsen a afrontarla y a superarla, pero sí eres bueno para hacerlo con otras personas. Entonces, ¿qué pasa ahí? Porque hay memes y cosas que uno ve por ahí que dicen, soy súper bueno ayudándole a los demás a resolver sus problemas, pero para resolver los míos, ¿qué problema? Entonces, eso es algo que también pasa mucho en la frustración de las personas. Sí, es un decir que nadie experimenta por cabeza ajena. Entonces, la psicología académica, hay que hacer la distinción entre dos tipos de sabiduría, ¿cierto? La sabiduría académica, que por ejemplo forma psicólogos para que ayuden a otras personas y apliquen técnicas. Como el lado clínico, ¿no? Como el lado clínico ahí. O organizacional, ¿o no? No, sobre todo el campo clínico. El campo clínico. Y está la sabiduría ya de quien accede a su propia realidad interior. Entonces, si vas a intervenir o a querer ayudar a evolucionar a alguien, tiene que ser que sea en conexión con tu propia interioridad. Lo más granado que hay en ti mismo, que es la esencia de tu propio ser, es lo que va a dar la vibración suficiente para que el otro acceda a una modificación. Si lo que haces lo haces por repetición, porque lo aprendiste de memoria, porque estás aplicando una técnica, pero no te sale desde adentro y no has hecho el recorrido en ti mismo, no has reconocido en ti mismo ese conocimiento que te aporta ese concepto, casi siempre vas a ir al error. Entonces, ahí se cumple a cabalidad. Nadie experimenta por cabeza ajena.
y aquí podríamos parafrasear ese dicho, solo aquel que ha experimentado en sí mismo la humanidad puede ayudar en humanidad a otros. Incluso muchas veces le dicen a uno, pues también es una frase pues de esas cotidianas donde dicen, no, pues es que es muy fácil educar al otro, muy fácil educar al hijo y a la hija de la otra amiga o el amigo y decirle, ¿por qué no haces esto? Mira, pero ¿por qué no le pones el macho, reténgle? Pero realmente educar a nuestros propios hijos, en el caso pues mío, yo sé que fue difícil y no es lo mismo que yo des que supuestos consejos a las otras personas, sino que es vivenciarlo, hacerlo y hacerlo consciente. Qué bonito que lo traigas a colación, porque es un asunto de comprensión. ¿Por qué nos hicimos padres? Porque necesitamos, oígase bien, el sentido espiritual de hacernos padres es asumir a través de los hijos una relación con una existencia que yo todavía no transformé. Los hijos son la posibilidad de transformar mi propia existencia. Porque son nuestros maestros. Exacto, nos vienen a Sí, confrontar en lo más íntimo. nos tocan exactamente la parte que nos mueve y que, uy, ¿cómo así? ¿Cómo me lo pillaron? Pues más o menos eso. Exacto, esa porquería yo la he hecho en la casa. ¿Cómo así que está robando ya en la casa? Y resulta de que es que nos está recordando algo que todavía no entendimos a nosotros mismos. ¿Qué me estoy robando yo cuando el hijo viene a recordarme de una manera quizá abierta, quizá grosera, descarnada? Pues, y atrevida, como decimos algunas veces, en el sentido de que los hijos, como así, que le dicen a uno ese tipo de cosas, no tienen derecho, no, pues no hay autoridad, y resulta que tienen toda la autoridad. Resulta que ellos tienen toda la autoridad porque son reflejo de nuestra propia realidad interna. Allí donde aparece el hijo problema es donde aparece no el hijo problema, sino el problema que elegí en el hijo. Pero también puede pasar, creo que cosas buenas, ¿no? O sea, por ejemplo, una vez conversaba con mi papá y mi papá me decía, si es que yo lo admiro a usted porque usted ha logrado cosas que yo quise lograr y no las logré. Ah, bueno, entonces, porque es que eso no lo tenemos que sanar. Esa es la compensación, vernos realizados. Esa es como la realización de los padres en los hijos. O sea que los padres en sus hijos encuentran realización y frustración. Pero mire, a través del hijo voy a vivir y a experimentar una realidad que yo no me permití por flojo, por condiciones externas, porque todavía no estaba habilitado. Pero tomemos a la familia como un individuo, ¿cierto? Entonces sería como el árbol con sus diferentes ramajes. Entonces por aquí hay un ramaje que está florido y es admirable por lo fértil que se ve, pero por allá hay otro ramaje que parece chamizudo, que no está pues como le han dicho a uno, es que los hijos son como los dedos de la mano, que son diferentes. Entonces cada uno le muestra a uno situaciones y cosas diferentes, muy bellas y también muy duras. Y entonces traía a colación el asunto también es porque muchos seres humanos no se viven sino engallados. La mayoría de los seres humanos solamente se conciben como parte de una masa, no se conciben como individuos. Tienen que evolucionar uno de los tantos para que dijéramos, lo que se desprende más abajo se vaya iluminando. Lo digo también en el sentido de lo que transmitimos en los retiros espirituales, ¿cierto? Y es, cada uno somos representantes de una colectividad, mínimamente de la familia, y estamos allí en un retiro como representantes de ese colectivo que se llama familia. Lo que nosotros transformemos en un retiro
o a través del encuentro con nosotros mismos va a generar el efecto, Se va a reflejar. se va a reflejar en el colectivo. Pero volvamos al asunto. Si la familia es un individuo, es porque yo no me percibo por fuera de la evolución de un grupo que hizo parte de, o que va a ser parte de una familia. ¿Cómo decirlo? En el acuerdo de almas uno escoge con quién evolucionar, y esas almas son las que selecciona para que formen parte de esa familia, y vengo en evolución con ellas, y el acuerdo de reencontrarme para vivir y superar cosas que todavía no superé, que tal vez termine repitiendo, ¿cierto? Pero que me genera la posibilidad de transformar siempre, de evolucionar. Que es que en esta encarnación fue fallida la evolución con esta persona, bueno, pero evolucioné con aquella. Todavía no integraba el ladrón en mí y me puse a pelear con el hijo que resultó ladrón, pero logré integrar con lo femenino que estaba representado en el marido o en la mujer, ¿cierto? Quiero decir, la conciencia cósmica en esto no tiene afanes, pero quiero decir también que toda forma de ser son experimentos del universo, de la conciencia cósmica. Nosotros somos experimentos de la conciencia cósmica. La familia son experimentos de la conciencia cósmica. ¿Cómo se reconoce la conciencia cósmica en singularidad? En ese ramillete que vendría a ser la familia, que tiene un conflicto de adictos, ¿cierto? Un conflicto adictivo. ¿Cómo se reconocen los adictos? A través de implementar combinaciones que le permitan reconocerse para evolucionar. Es en la medida que reconocemos es volver a conocer, en la medida que nos reconocemos que podemos adquirir el conocimiento que nos permite la experiencia. Hay un daño psicológico que llega a la vida de las personas cuando van, por ejemplo, en la vida de fracaso en fracaso, y llegan entonces a un punto donde creen o consideran que nunca les va a pasar nada bueno, que solo les va a pasar cosas malas. Hace parte de su frustración este asunto. Entonces, ¿por qué llegar como a ese extremo? ¿Qué los hace llegar ahí? Estamos hablando de un concepto que me gusta mucho porque engloba el asunto, y es la desesperanza aprendida. Como una frustración la tomé como base o prototipo para encarar una situación nueva. No, a mí qué me va a pasar eso, yo que fui el más malo del grupo allá en tercero bachillerato. No, yo que quedé habilitando 5 materias. Habilitando 5 materias. Yo que era la plaguita. Yo me sentaba en la silla de atrás. a mí que siempre me expulsaron del colegio. Uy. Pero mira que entonces sí. Lo tomo como estereotipo para encarar realidades nuevas. Entonces llego a un trabajo donde ya probé que soy bueno, y soy bueno mientras lo hice en la casa, pero llego al examen laboral y resulta que se me van las luces, me desconcentro. Que me acuerdo que no sirvo para nada. O termino no llegando. Me acuerdo que no sirvo para nada. Sí, acuérdese que a usted en tercero de bachillerato le dijeron que, o en tercero de escuela le dijeron que usted no servía para nada, que usted iba a ser bueno para... Hay una cosa que es muy motivante, ¿cierto? A veces cuando nos dicen usted no va a servir para nada, se convierte en un estímulo, pero la mayoría de las veces se convierte en un estereotipo, sobre todo cuando es un adulto quien no lo encara, no lo tira
así de una manera grosera, como un golpetazo, ¿no? Un golpetazo moral. María Isabel, ibas a Es decir. que iba a decir que yo conocí un caso de un joven, más o menos pues como con todo ese estereotipo y esa situación, una situación de separación de los padres, de vivir con otra pareja, pues con otro padre, con una persona que no era su padre, de rechazar a ese que no era su padre porque su padre no estaba. Bueno, mejor dicho, una historia más o menos pues en cadena de frustraciones y de negaciones a sí mismo, de llegar a la universidad y irle bien relativamente, terminar en una universidad muy prestigiosa de Medellín, y bueno, y termina y dice, no, es que, pues no, yo soy profesional, pero no soy capaz de hacer nada, porque yo no tuve nada, porque yo no tuve papá, porque yo tuve la frustración de vivir con un papá que no era mío, etcétera, etcétera. Entró en una crisis existencial y psicótica muy tesa y terminó suicidándose. Parece el reflejo de un caso que llegó al consultorio ayer. Es una persona de 20 y tantos años, ya hizo su carrera universitaria, brillantísima, pues del colegio la escogen para participar en unas becas y se gana la beca de EAFIT. Aquí EAFIT, para quienes no saben, es la universidad de élite, pero también la más prestigiosa académicamente. Y se gana la beca para estudiar allí. Una persona pues de condiciones económicas precarias, hace su carrera de una manera destacada, pero sale de la universidad y dice, y esto fue lo que llegó a decir a la consulta, es que yo creo que sirvo para todo, pero finalmente termino haciendo nada, o sea, como que no soy capaz de hacer nada, como que aprendí una cantidad de cosas en la universidad, pero yo no sé para qué es que sirvo. A ver, entonces, y justamente aparece con el, bueno, hablando, bueno, ¿qué pasó con su papá? Ah, pues que mi papá no era mi papá, me vine a dar cuenta que mi papá había muerto 8 días antes de yo nacer. Y luego, quien considere mi papá, pues me enteré a los 18 años que él solamente había acompañado mi infancia y bueno, me ayudó a crecer y todo el asunto, pero no era realmente mi papá. Y entonces dice, es que yo creo que no soy capaz. Y le digo yo, quítele el no. Yo creo que soy capaz. Y se le iluminaron los ojos inmediatamente. Uy. ¿Cómo así? Claro. O sea, usted me está diciendo que soy yo la que se está quitando el brillo. Ah, tal cual. ¿Y por qué se quitó el brillo? Ah, porque yo creí que mi vida no iba a servir para nada desde que me enteré que mi papá no era mi papá. Por la falta. O sea, la persona siguió misma con la falta. se quedó en la falta, lamentando la falta. Es que afecta realmente la vida de una persona cuando se le dice este tipo de cosas, no vas a servir para nada, no vas a servir para nada, porque justamente ahí vemos casos de muchas personas con potenciales desperdiciados, que son personas que pueden hacer cosas brillantes, pero entonces se creen tanto todo esto que llegó a sus vidas, que llegan al punto de no realizarse, o sea, no evolucionar con estas capacidades que tienen. Exacto. ¿Qué hacemos? Yo en otro tiempo pues me centraba mucho en escuchar a la persona y en el último tiempo ciertas personas, esto se hace con ciertas personas solamente. Gracias a este conocimiento de la posibilidad de recordar el propósito y de retornar a esos momentos de brillo interior de la promesa que hicimos al llegar aquí a esta existencia, voy mucho a eso, ¿cierto? Sobre todo cuando siento que hay una persona muy despierta detrás de la queja que está ahí en el proceso terapéutico. Hay personas que hacen un proceso terapéutico psicoanalítico normal conmigo, donde van y hablan y van evolucionando, pero cuando yo noto que hay, por ejemplo, ese esplendor ahí guardadito,
le digo a la persona de qué está defendiendo, de qué tiene miedo. Cuando la persona dice, no, es que tengo miedo a tal cosa, entonces empezamos a trabajar los miedos y muchas veces a través de un ritual la persona libera el miedo o aborda el miedo. O sea, porque los rituales también sirven para despertar lo inconsciente reprimido. Hay un ejercicio que yo una vez hice en medio de como de pensar que no servía para nada. Yo tengo una cajita en mi casa como donde guardo recuerdos y cosas, y entonces la saqué y empecé a encontrarme menciones de honor, empecé a encontrarme títulos, reconocimientos, todo eso. Y entonces yo dije, pucha, yo sirvo para mucho, o sea, entonces yo por qué estoy pensando que no sirvo para nada si he logrado tantas cosas. ¿En qué momento dejé que llegara a mi mente el no servir, el no ser útil? ¿Por qué lo estoy pensando si vengo de haberme sentido útil y exitoso? Entonces yo creo que eso también es muy bueno que lo identifiquemos como personas. Es mirar también qué cosas grandes hemos logrado para que esas cosas nos motiven a creer que podemos volver a ser grandes, por así decirlo. Y muy bonito porque es retornar a la persona a eso que le sumamos a la existencia y que nos vendimos como estereotipo o que nos vendimos como una idea fija de lo que podría ser la realidad. ¿A qué me refiero? A que, por ejemplo, hay ciertos estándares, ¿cierto? Lo que sucede entre los 0 y los 7 años es del papá y la mamá. El primer septenio. El primer septenio es del papá y la mamá. Entonces llevamos a la persona a recordar el brillo profundo de cuando, por insertarse en esa familia, creyó que tenía que repetir o creyó que tenía que tomar un modelo que no le pertenecía. Algo así como recordar el brillo propio para que la persona se reconozca en esa promesa. Hombre, ya logró una existencia, logró un cuerpo, recoja su crédito. Aún, ya logró una enfermedad, entonces démosle la vuelta. Si soy capaz de generar un cáncer, ¿por qué no soy capaz de regenerar mis propias células? De generar la cura. Miren ustedes el trabajo inverso. Si ya lo puse en negativo, ahora lo pongo en positivo. Hago la espiral. Entre más bajo caí, más potencial estoy ocultando o más potencial estoy combatiendo. Es que Eduardo Galeano dice muy lindo en uno de sus cuentos bellos del libro de los abrazos, que las personas somos diferentes, que somos distintas, que tenemos luz y que somos un mar de fueguitos, y que cuando ese fueguito se enciende tenemos la posibilidad de dar luz y darnos luz a sí mismas y a sí mismos. Ay, qué bonito, sí. Somos fuego creador. Fuego. A mí me surge una pregunta justo con lo que mencionaba el doctor ahorita, y es por lo siguiente. Decía el doctor que normalmente nos formamos de los 0 a los 7 años. Y justamente yo quisiera saber más o menos desde qué edad recuerda uno como persona su vida, o sea, un promedio, porque yo normalmente recuerdos borrosos de los 8 años, pero recuerdos patentes de los 9 años hasta acá. Entonces, justamente me inquieta eso, que yo no tengo como recuerdos de los 0 a los 7 años. Yo sí. No se me vienen, no, o sea, tal vez por allá habrá algo muy escondido que uno de pronto dirá medio lo recuerdo, pero no recuerdos latentes que uno diga. O sea, yo me acuerdo de los 9 años en adelante, ahí sí, de cosas muy marcadas de ahí para acá. Eso es muy variable y muchos frustrados se toman esa amnesia infantil como una muestra palpable de que su memoria está fallida. Muchos frustrados recurren a: si yo me olvidé de los primeros 5 años es porque, en definitiva, yo no tengo memoria para nada.
y se declaran con Alzheimer antes de tiempo. Ya tengo Alzheimer. Se declaran, O sea, que te sientas a recordar esos primeros años, Andrés. se declaran impotentes, fallidos, pues gente fallida con relación al rendimiento académico. Ahora recuerdo una persona que, pues ahí para darle un vuelo al asunto, recuerdo una persona que me decía, pero ¿cómo entré yo a la universidad? Si es que yo no me acuerdo de nada de lo que estudio. Y yo le dije, no, es que la vida no es solamente memoria, la vida es también, tiene un sentido práctico de la Sentir. vida. Usted ha Pues hecho, que aprendí a hacer. usted ha hecho negocios, usted ha hecho, ¿cierto? Sí. Lo que aprendí, Porque ahí se esa, contrarresta eso de que muchas lo que veces. Que no aprendemos olvida. solamente es ese con el relación al ser, sino es el hacer, el Ajá, ser, ajá. el Y que muy- comprender. ¿Y cuántas veces haciendo es que nos damos a la tarea de recordar, aunque no sea nuestro propósito? A ver, ¿cómo decir esto? Si ustedes se ponen a examinar la conciencia del momento, ustedes dicen, "Pues yo no sé nada, es que yo no me acuerdo, ¿cómo es que se llama esa isla por allá perdida en Hawái donde hay unos indígenas? ¿Cómo es que se llaman esos?" O sea, se ponen a revisar y ustedes no saben nada, pero entren en contexto y los recuerdos les van fluyendo, los conceptos les van fluyendo. ¿Por qué? Porque es el contexto el que permite activar memoria, ¿cierto? Entonces muy variable, Andrés, lo que tú dices, porque ahí viene la otra parte de la comparación. Es que si yo no recuerdo la totalidad de mi pasado, entonces soy un perdido. Como, Frustrado y con Estoy Alzheimer. perdido en este mundo Y frustrado con con Alzheimer. como decía León de Grey, soy un perdido, soy un marihuano. Soy un marihuano, uy, no. En este tiempo está sucediendo que los niños, muchos niños nacen y recuerdan de dónde vienen, cuáles fueron sus vidas y recuerdan, por ejemplo, cuando fueron árbol, cuando fueron piedra, hablan, sí, y cuentan. hablan con espontaneidad de todo eso y con qué propiedades, ¿cierto? Como si fueran expertísimos en la materia. Otros niños es que conservan una memoria temprana debido a que han tenido un trauma temprano muy potente que marcó definitivamente su ser, y esto ha hecho pues de que conserven en la vida cotidiana unas variaciones psíquicas que llamaríamos esquizoides, es decir, se extienden, se fragmentan por ratos o en momentos críticos. Lo digo porque alguna gente que he tratado en la clínica, donde la persona recuerda aún cuando mamaba, cuando le daban el pecho, y cuando fueron abusados a los 2 años y medio, Claro. ¿cierto? Y Cuestiones pues traumáticas. y esa memoria la tienen Pero viva. bonitas también, porque el mamar es un placer y la violación no. Ah, no, sin lugar a dudas. Lo sí. que los lleva a un trabajo clínico es que todavía predomina Lo de la violación. lo positivo, quiero decir, lo negativo no tiene tanta prelación, aunque tome las riendas en un momento determinado. También sucede que esas memorias las rescatemos a través de un trabajo clínico terapéutico, como alguien que, bueno, con su tiempito ya en análisis, vivía con los hombres una relación de rivalidad y de fracaso económico, y conseguía hombres para que la rescataran, ¿cierto? Y se metía en una deuda, se metía en otra, bueno, cuando no era que no tenía para comer, era que se había metido en una deuda y no tenía con qué pagar los intereses, no tenía con qué pagar la cuota. Bueno, y llegamos al punto donde ella lo que quería era ser resarcida por el papá,
que la abusó cuando era una bebé. Siendo una bebé, pues la alimentó con su teta larga. Uf, qué cosa tan triste. Sí. Entonces la persona O sea, lo que pero viene, lo tenía todo pues vivo a nivel inconscientemente tenía esa memoria activada, pero no sabía de dónde ni por qué. Y entonces, imagínense ustedes, nosotros nos escandalizamos con esto, pero miren cómo se la volteé. Su papá sabía que le tenía que dar la luz a usted. ¿Cómo que la luz? Sí, el semen es luz. Luz Sí, viviente. porque es semilla, Luz viviente, es es semilla. Semilla activa. Y el semen representa el rayo masculino, el rayo que fecunda. Y él le tenía que dar la luz a usted porque usted era la única de la familia, la única. Entre la familia de él, la familia de su mamá y las familias que cada uno pudo tener después de que usted naciera, usted es la única que alumbra y es la esperanza de esa familia. Entonces el espíritu, miren ustedes cómo saltamos ya de la moral a el propósito. ¿Cuál era el propósito? Usted va a encarnar en esta época porque usted va a ayudar a la humanidad. ¿Cómo lo marcamos para que recuerde al final, hasta el final de sus días, que su marca también tiene un gradiente de positividad? Y le damos la vuelta. Les cuento que pasó 8 días en crisis esta persona. Se le inflamó el cuerpo, sentía que se le inflamó el corazón, que se le inflamó el cerebro, o sea, una sensación así como de agotamiento físico, sobreponiéndose algunos ratos para hacer sus cosas, pero como un estado de postración como interior, de shock. Pero ya a los 8 días llegó a la sesión. Eso tan bonito, ¿cómo así? Es que eso, yo nunca me imaginé que mi papá me estaba dando el mejor regalo, y yo pensé que era un abusivo, un grosero, pues todo lo que ustedes quieran imaginar, o lo que se imaginaron cuando hablábamos de recibir, Todos nos miramos como animal. de recibir la teta larga. Mira que, mejor dicho, de maravilla lo que acabas de narrarnos y de la experiencia pues que está viviendo esa persona. Este es un cuento del abuelo Cuenta, con un compañero, amigo, pues del camino del Mambeo, y que viene muy a propósito, y que se llama El Amor. Opa. Y yo lo tenía escogido causalmente desde esta mañana. Entonces dice: el amor fue creado en un tiempo más allá del tiempo, sin pasado, presente ni futuro, y vagaba siempre por todo el universo haciendo lo que se le daba la gana. Entonces, para castigarlo, lo enviaron a esta tierra, y desde aquel día, ay del que se enamore, porque estará como sin pasado, presente ni futuro, y claro, el amor encerrado en un cuerpo siempre hará lo que se le da la gana. ¿Cómo se llama el libro? El abuelo libro cuenta. Es el abuelo cuenta, de Néstor Wilson Osorio Sánchez, y él está recogiendo pues como los mitos y leyendas de los abuelos mamos de la Sierra Nevada. Qué bonito. Llegamos al final de nuestro programa. Como dice el dicho, lo bueno no dura. Bueno, muchas gracias. Quedé absolutamente abismada, en shock. Muchas gracias a cada uno de nuestros oyentes por escucharnos todos los martes a las 10 de la mañana a través de Radio Zipa Estéreo. Recuerden que también nos pueden escuchar a las 9 de la noche en repetición. Gracias a Ana Restrepo, quien nos colaboró en el control. Gracias también al director de la emisora, Abraham Umbarila Saavedra, por este espacio. Nos escuchamos la próxima semana. Recuerden que también estamos en Emanciparte por nuestro canal en YouTube. Estuvo con ustedes el doctor Fernando Calle Valencia, María Isabel Giraldo Velázquez y Andrés Cardona. Hasta pronto. Hasta Un feliz día. luego.
Aquí finaliza ¿Por qué enfermamos? Con el doctor Fernando Calle Valencia, programa en el que tratamos aspectos de todo lo que implica el bienestar social y humano, cuerpo, mente y espíritu. Escúchelo todos los martes de 10 a 11 de la mañana en Radio Zipa Estéreo. ¿Por qué enfermamos? En el aire, Radio Zipa, emisora del Círculo de Periodistas y Comunicadores Sociales de Antioquia, Colombia, transmitiendo desde el corazón de Medellín, ciudad de la eterna primavera.